Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Como reza la maldición. Ojalá vivas tiempos emocionantes o interesantes, pues tristemente estamos metidos de lleno desde hace ya pues algunos años. Y más que nada pues quería hacer un repaso o quería hablar de algo que me sorprende, ¿no? Hay algo que... esta es una pequeña cuña. Siempre me gusta decir que hace falta en el lenguaje español, pues hace falta alguna forma de llamar a ese fenómeno que se produce cuando a uno le sorprende la sorpresa, o te enfada el enfado de los demás, ¿no? O te alegra la alegría de los demás, ¿no? Esa especie de meta sorpresa o meta enfado, ¿no? Que se produce, pues hace falta una palabra ahí, ¿no? Porque a mí me está sorprendiendo la sorpresa, o incluso también podría decir que me indigna la indignación, ¿no? de muchas personas respecto a lo que se ha visto en esta crisis, ¿no? Del Partido Popular, ¿no? Con el tema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, los espionajes y todo esto. ¿A qué me refiero? Pues que eh, se producen ciertas noticias, se tiene conocimiento de ciertas noticias, de ciertos hechos, y la opinión pública pues parece que se sorprende, ¿no? De cosas que se constatan en estos hechos, ¿no? Y a mí me sorprende que esto a estas alturas de la vida pues siga sorprendiendo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, me refiero en primer lugar al hecho de que los partidos políticos o dentro de los partidos políticos las personas no estén trabajando por el interés general, sino que estén trabajando pues por su propia supervivencia, ¿no? Dentro del partido, ¿no? De los escalafones de poder y de conquistarlo y de mantenerlo, ¿no? Y de que la primera preocupación de un político, la primera sea seguir manteniendo su poder primero dentro de su formación política, ¿no? Pues ya digo, esto, ¿por qué sorprende? Si lo llevamos viendo toda la vida. O sea, casos de este tipo, pues mira, podemos ver exactamente un paralelismo brutal, o sea, exactamente lo mismo que ha ocurrido aquí, pues se le hizo en su momento a Esperanza Aguirre, ¿no? Antes de unas elecciones de la Comunidad de Madrid, donde iba en cabeza, y se filtraron también unos datos sobre lo que ella había estado ganando trabajando de cazatalentos, ¿no? Para no sé qué empresa. Y eso también pues fue algo que filtró el Ministerio de Hacienda, que dirigía los propios de su partido, ¿no? El señor Montoro, y también pues parece que con las ideas o con la participación de Soraya Sáenz de Santa María. Solo que, claro, estos dos últimos personajes pues eran mucho más retorcidos y mucho más inteligentes que Pablo Casado y Teodoro García Gea, y lo hicieron mucho mejor, ¿no? Estos parece que son un poco la versión de AliExpress de aquellos, y pues por eso les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Pero vamos, por decir ese paralelismo, pero luego tenemos también lo que le hicieron a Soria, ¿no? El ministro Soria en su momento, porque al parecer tuvo algunas discrepancias también con el ministro de Hacienda respecto bueno, a cierto tema que tampoco hace falta ahora traslucir, pero bueno, el caso es que se lo limaron, pero bien, ¿no? Le hicieron la cama, le sacaron primero unos papeles, ¿no? Unas informaciones sobre todo el rollo aquel de Panamá y empresas offshore, y cuando él lo desmintió de una forma, pues ampliaron la información, ¿no? Y lo cogieron, ¿no? Lo cogieron por detrás, ¿no? Salió a desmentir una cosa, pero luego se amplió, en fin, que se lo prepararon bien, ¿no? O cuando quisieron desactivar también, eliminar a Rita Barberá, ¿no? También pues se filtraron ciertas cosas, en fin. Y luego pues tenemos, bueno, está lleno, ¿no? De todo este tipo de maniobras, ¿no? De los partidos políticos. Tampoco voy a hacer aquí una enumeración, pero siempre está ocurriendo, ¿no? Los partidos políticos, pues vale eso, porque las personas que están allí buscan su interés personal antes que otra cosa, y su interés personal se necesita la herramienta del partido político, porque sin el partido político, sin ser miembro del partido político, y más de un partido pues como el PP o el PSOE, que están pues condenados, ¿no? A ese turnismo histórico en el poder, o sea, a unas cuotas de poder mayores o menores, pero siempre muy suculentas, pues sin esos partidos políticos, pues, estas personas acabarían pues cayendo en la clase de los subyugados, que somos pues el resto de los trabajadores, ¿no? Del país, ¿no? De la gente pues que no tiene más que trabajar, ya sea en un trabajo asalariado o sacando adelante pues una empresa,
o sea, trabajando pues para su proyecto empresarial, ¿no? Pues no tienen más remedio que eso para sobrevivir, ¿no? Tienen que trabajar, ¿no? Pues el trabajo de estas personas es nutrirse de nosotros y la herramienta para seguir nutriéndose de nosotros es el partido político, ¿no? Y tienen que buscar su interés personal, que es ese, o sea, es escapar del destino de la gran mayoría de los ciudadanos, pues tienen que escapar a la utilización de la herramienta del partido político. Por eso, si alguna vez el partido político en el que están pues fracasa y estalla, pues como fue UPyD o como fue Ciudadanos o como serán otros en el futuro, pues rápidamente buscan su traspaso o buscan su fichaje pues en otros partidos políticos. Eso es lo que más les preocupa, ¿no? Entonces, esto ya nos demuestra pues que no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo que en un partido político, pues en estas maniobras, pues para tener poder y mantenerlo, porque va de eso, ¿no? La vida de los políticos va de eso. Entonces, pues no sorprende a nadie que se espíen, porque lo han hecho siempre, ¿no? Entonces, no entiendo la sorpresa respecto a esto. La otra sorpresa que me sorprende, pues que la gente diga, oh, ¿cómo puede? ¿Cómo? Y hay alguno que dice, nadie está preguntando sobre esto. Bueno, pues, igual nadie pregunta sobre esto porque es de cajón, ¿no? También porque se quiere ocultar, ¿no? No se quiere rascar ahí, pero me refiero al tema de quién le dio los datos fiscales y bancarios en ese informe a Pablo Casado, ¿no? Pues que tuvo que ser alguien de Hacienda. Oh, Dios mío, qué escándalo, pero digo lo mismo, pero ¿qué nos hemos creído? O sea, ¿qué nos hemos creído? Pero si hay juicios con secreto de sumario que se filtran constantemente. O sea, la administración está llena de cargos y de funcionarios que lógicamente están al servicio o del mejor postor o del que los ha puesto ahí, y están puestos ahí pues para este tipo de cosas y este tipo de maniobras. Y siempre responderán de la misma forma. Igual que tenemos, pues, también tenemos jueces que se dejan comprar, y también tenemos cuerpos policiales que fabrican pruebas, ¿vale? Pues cuando hace falta dar un escarmiento a alguien o conseguir meter a alguien en la cárcel o echarle las culpas, pues se fabrican estas cosas, ¿no? Igual que desde algo tan simple como que haya una manifestación y se sabe que a veces que hay policías infiltrados que van a reventar la manifestación, ¿vale? Y pues eso no dejaría de ser exactamente lo mismo que un funcionario o un cargo de Hacienda, que cuando un partido político necesita conseguir datos pues para desactivar a uno de sus miembros, pues se lo ofrezca, ¿vale? O sea, es lo mismo, es al final pues miembros de la administración del Estado que sirven para estos fines de los partidos políticos, ¿vale? Exactamente. Tampoco sorprende a nadie que esto ocurra, pues porque viene ocurriendo desde siempre, ¿vale? Lo otro que sorprende la sorpresa es que alguien diga, vaya, se están dando aquí contratos a dedo o se está aquí favoreciendo a familiares en todo esto de las mascarillas, qué inmoralidad, pero por favor, o sea, vamos a ver. Y que no pasa nada, pues claro que no pasa nada y que es legal, porque habría que ser muy tonto para tú, como políticos, como clase política, tener la potestad de diseñar unos procedimientos de gasto público, ¿vale? Y hacerlos de forma en que tú luego tengas que cometer ilegalidades o saltártelos para beneficiarte. Pues es mucho más fácil diseñarlos de forma en los que te vas a beneficiar de forma legal, ¿vale? Por eso el caso de Ayuso ya está diciendo la Fiscalía que ve pocos indicios y realmente no pasa nada, pues lógicamente claro que todo es legal. Porque es que la corrupción en España, la peor corrupción en España no es ilegal, la corrupción en España peor es legal. O sea, está conforme a la ley, ¿vale? O sea, hay una cantidad de malgasto, de apropiación de los bienes públicos y en fin, y todo lo que todos detestamos, porque son los impuestos que pagamos todos, viendo cómo acaban en los bolsillos de ciertos individuos, pues todo eso está diseñado de forma legal y se hace de forma legal y sin que nadie se manche las manos, ¿vale? Y pues por lo que digo, porque tú tienes la potestad de diseñar los procedimientos conforme se van a ejecutar todos estos gastos y estas partidas y tal, y ya lo haces de forma que te vaya a salir sin ningún problema. O sea, esa es la verdadera corrupción. La corrupción no se evidencia
cuando salta la noticia de alguien que se ha saltado algo, ha caído en una irregularidad, no, o sea, la mayor corrupción en España y el mayor mal gasto de los fondos públicos se da de forma legal, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que ya digo, porque está hecho por los que se van a beneficiar de ello. Habría que ser muy tonto, ¿no? Para hacerlo de otra forma. Entonces, sorprende también mucho, ¿no? Eso de los gastos, ¿no? Que se vea como algo, pues habría que levantar la manta a ver en qué ayuntamiento, en qué provincia, en qué comunidad y por parte del Estado, cuántas compras se habrán hecho durante esta época de la pandemia y tantas otras, ¿no? Se habrán hecho de forma que se han beneficiado personas, obras públicas, ¿no? Que se han beneficiado y no hay nada ilegal que achacar, aunque se haya dado un enriquecimiento de ciertas personas con ciertos apellidos justamente, ¿no? Pues claro, pero no hay nada que rascar porque todo es legal, ¿no? Así que estas cosas me sorprende que sorprendan, ¿no? Y me demuestran que la gente todavía cree que esto va de otra cosa, ¿no? O sea, que esto va del bien público, del interés general, de solucionar problemas y todo eso. Y no es así. Así que bueno, a ver si poco a poco estas cosas dejan de ser noticia. Lo dudo mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente podría estar un poco más al día, ¿no? Recuerda, por ejemplo, pues como ya he citado antes, me hace mucha gracia cuando salió el tema de los papeles, los Rita Leaks, creo que los llamaban, ¿no? Todos los gastos que tenía, que hacía, en los que incurría, ¿no? Pues Rita Barberá, ¿no? La alcaldesa que murió, valenciana. Pues que si cuando iba a Madrid, que si dormía en el Palace. Y la gente decía, oh, duerme en el Palace. Y yo digo, pero por favor, ¿dónde pensabais que iba a dormir la alcaldesa de Madrid? ¿De verdad pensabais que cuando la alcaldesa de Madrid, o sea, la alcaldesa de Valencia iba a Madrid y dormía en un albergue o alguna amistad allí le dejaba una habitación? O sea, es que de verdad sorprende este tipo de cosas. O cuando dicen, no, es que mira, van en primera clase, o es que cogen un montón de coches oficiales y tal, no sé qué, cuánto gasto hay de coches oficiales y tal. Pero bueno, pues que alguien se pensaba que esto iba de otra cosa. Así que no sé, este tipo de indignaciones que toma la gente, pues como ya digo, me indignan, ¿no? Porque digo, bueno, entonces la gente que se está creyendo, ¿no? ¿Qué está pensando a qué está pensando que juegan los políticos, ¿no? A preocuparse de verdad, a creerse, ¿no? Esas cosas que dicen, pues algunos sobre España, otros sobre los desposeídos, en fin, otros sobre la memoria democrática, en fin, pues todo esto, ¿no? ¿De verdad se creen que va de esto? Pues no va de eso. Así que bueno, creo que se evidencia que con ese tipo de cosas pues se evidencia lo que hay y que no debería sorprender a nadie que esté un poco atento, ¿no? a la realidad. Y bueno, por ahí dejarlo. Ya veremos si pasa todo esto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y podemos hacer también alguna lectura, aunque va a ser muy complicado, ¿no? Porque si ya es difícil hablar de temas nacionales, porque por mucho que uno se lo crea, no tienen, vamos, no saben ni la mitad de las cosas que están ocurriendo, pues entre bastidores, pues imaginemos un conflicto internacional, ¿no? Por eso hablar de ese tipo de cosas, pues me parece que es, como se suele decir, pues es cuñadear al máximo. Y el cuñadeo, pues solo consigue ocultar su naturaleza cuñada cuando la inmensa mayoría lo está repitiendo, ¿no? Está repitiendo este tipo de cosas. Si el cuñado es uno solo, pues es fácil identificarlo, pero claro, si toda la opinión pública o la mayoría de los mensajes pues son igualmente, o análisis, son igualmente ciegos, cuñados y que cada uno dice pues lo que más o menos le parece o le interesa o ha escuchado, pues si eso lo hace todo el mundo, pues entonces el cuñadismo desaparece, ¿no? Porque se convierte en opinión pública, ¿no? Así que bueno, desearos un buen fin de febrero. No creo que termine antes no creo que haga otro vídeo antes, porque queda ya muy poco. Y además, pues cada vez espacio más los vídeos que hago. Y nada, hasta la próxima.